Muy buenas noches para todos, compañeros, apreciado tutor. Vamos a dar comienzo a la explicación de la unidad 2, que se trata del concepto de la salud mental. Es presentado por el alumno Gilson Fabián Martínez Borda del grupo 403015, raya 136, para el tutor Fausto Santiago Moreno, Psicología y Contextos. Para la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Tunja, Boyacá, 15 de marzo del 2017. Entonces, el objetivo de esta actividad era escoger una película donde podremos describir el rol de un enfermo mental en una película comercial. La película a la cual escogí es Mi nombre es Khan y no soy terrorista. Es una película que va directo al corazón. ¿Qué podemos ver en esta película? Es una película indio-estadounidense del 2010, dirigida y escrita por Karan Johar, protagonizada por Shahrukh Khan y Kajol. Eh, esta persona o este actor principal se caracteriza porque padece un síndrome de Asperger. Voy a hacer acá un pequeño paréntesis para explicar a los televidentes o a los que están leyendo esta o escuchando esta conferencia que el trastorno de Asperger es un conjunto de características mentales y conductuales que forma parte del síndrome de Asperger y los trastornos del espectro autista. Se encuentra de los trastornos generalizados del desarrollo CIE-10 que se encuentran en el capítulo 5F84. Las personas afectadas muestran dificultades de gravedad variable en la interacción social y en la comunicación, así como las actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas. El análisis de la película. Entonces, esta película trata de Rizwan Khan, quien padece el síndrome de Asperger. Tras la muerte de su madre, decide viajar a San Francisco, donde reside su hermano. Aquí conoce a Mandira. Mandira es una madre soltera que vive con su hijo San. Rizwan Khan es musulmán y Mandira es hindú, lo que les traerá problemas de índole religioso para casarse, pero aún así deciden hacerlo. A raíz de los atentados de las Torres Gemelas de septiembre del 2001, se genera una islamofobia en todo el país, por lo que la vida de Rishan Khan cambia drásticamente cuando muere su hijo y Mandira lo culpa de tal hecho a él, por el hecho de ser musulmán. Como en ese momento estaba mal visto ser musulmán, Rizwan emplea un viaje para poder conocer al presidente de los Estados Unidos y decirle que no es un terrorista. Para ello pasa una serie de difíciles situaciones, por lo que al final cumple la promesa y es reconocido por sus acciones. Em, por el hecho que no hay una sola cultura, entre ellos han establecido contactos y relaciones. El antropólogo Darcy Ribeiro distingue cuatro formas de relación entre las culturas, pero la más destacada en la película es la deculturación. Se llama así cuando un grupo o sociedad se ve obligado a abandonar su propio patrimonio cultural, en este caso, porque el país de Estados Unidos había generado un cierto odio a la cultura de Rizwan, que era musulmán, ya que las personas de dicha cultura eh, supuestamente o habían
o habían organizado el atentado a las Torres Gemelas y matado a miles de personas. Una historia que todos conocemos muy bien. Más allá de que los musulmanes querían seguir practicando su cultura, algunos se ven obligados a dejarla. En Estados Unidos se generalizaba. Más allá de que los musulmanes querían eh, seguir adelante, los tachaban de que todos eran terroristas. Se puede ver cuando, por ejemplo, uno de los alumnos de la esposa del hermano de Khan le quitan su velo que lleva en su cabeza, una de las características que acostumbran las mujeres musulmanas. También podemos hablar de las relaciones entre culturas dominantes estadounidenses y culturales denominadas, en este caso, musulmanes, como es un gran ejemplo en la película porque Estados Unidos se presentaba como superiores ante la posibilidad de imponer sus criterios, sus normas y su sistema ante los musulmanes, que en este caso se presentaron la mayor parte pasivamente. Pero puede ocurrir que produzca una resistencia o levantamientos. Podemos mencionar también el pluralismo, que es la actitud que implica un ejercicio permanente del reconocimiento de la propia identidad, como también la disposición de conocer, apreciar y respetar comunidades con respuestas diferentes. Entonces, las personas musulmanas que residen en los Estados Unidos en ese momento dejan sus prácticas, su cultura porque tenían miedo, podían perder su trabajo, sus hábitos y hasta su vida. Se vieron privados de muchas cosas y por esto decidieron al menos aparentar que no lo eran, que no eran musulmanes. Muchas personas siguieron su vida comúnmente, más allá de su miedo. Intentaron mantener su vida normalmente, practicar sus costumbres y hábitos, y algunos no dejaron que las personas norteamericanas los supieran o otras sí. Me llamó mucho la atención la discriminación y la violencia hacia otras culturas, como fueron marginados todos los musulmanes en ese momento, y como a pesar de todas las situaciones que dieron, Khan logró ser de alguna forma un héroe, un ídolo para muchas personas, pudo cambiar el modo de vista de muchos norteamericanos, como también el mundo. Luchó por lo que creía justo y consiguió poder seguir con su vida como era antes, seguir practicando sus costumbres y perder el miedo a demostrarlo. La película me parece un muy buen reflejo de la realidad porque se puede observar cómo personas de otras culturas son a veces marginadas por el simple hecho de ser diferentes y practicar distintas costumbres. En la película Khan solo diferencia a las personas por buenas o malas, no genera ningún tipo de discriminación o diferencia a otro tipo de cultura o hábito que pueda llegar a realizar otra persona. Esto me parece lo más sensato e interesante. Es algo lo que tendríamos que reflexionar si somos diferentes. Y una pregunta que me cabe es, ¿pero tenemos el derecho de criticar o marginar a otro tipo de pensamientos? Eh, la primera parte del cuadro nos habla sobre la actividad social de la película. Eh, ¿Cómo describir el rol de un enfermo mental en una película comercial? Pues fácilmente podemos observar que esta película narra la historia de un hombre musulmán con síndrome de Asperger. Su infancia y adolescencia la vivió junto a su madre. Tras la muerte de esta, decide viajar a San Francisco, donde reside su hermano. Allí trabaja en la empresa de él. Él se dedica a la producción y venta de productos de belleza. Eh, en todos los centros estéticos y centros de belleza, que es donde conoce a Mandira, que Mandira es madre soltera de su único hijo San. Eh, Khan es musulmán y recordemos que Mandira, su enamorada, es de cultura hindú, por lo que tienen demasiados problemas de índole religioso para casarse, pero aún así deciden hacerlo. Las costumbres de Khan
Le gustaba mucho leer libros de toda clase. Recordemos que él era una persona que era autista, entonces estaba más dirigido hacia toda la parte de números. Era un genio. Le gustaba mucho subir a las montañas y observar el amanecer. Tenía cronometrado la hora exacta donde aparecía el sol en la madrugada. Filmaba todo lo que realizaba en el día como una terapia que le enseñó la esposa del hermano de Khan, que era psicóloga, y esto le ayudaba a contrarrestar ese pánico que sentía por las grandes ciudades y más que todo por el color amarillo de las franjas de las carreteras. Le gustaba jugar baloncesto con Sam en sus tiempos libres, divertirse con él. Le llevaba flores a Mandira cada mañana antes de que ella abriera su establecimiento en el cual laboraba y que era la dueña, y le gustaba mucho viajar y montar en el metro. Aunque le causaba un poco de terror, empezó a acostumbrarse y esto era uno de sus hobbies preferidos. Sus relaciones sociales. Su vida giró en torno a su madre, quien era la única que lo cuidaba, teniendo en cuenta su condición especial, ¿no? Por su síndrome. Pero con la muerte de ella se ve en la obligación de viajar a la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos, a vivir con su hermano mayor y su cuñada que era psicóloga, la cual le ayudó por medio de terapias y técnicas para aprender a manejar el pánico y desenvolverse en una ciudad tan grande. Em, por medio de su trabajo tuvo una relación laboral con sus clientes que la gran mayoría eran mujeres. Cuando se enamora de Mandira, una mujer de origen hindú, y madre soltera de un hijo y con una familia numerosa que lo integra inmediatamente a ella, le enseña muchas costumbres y tradiciones de sus orígenes indios. La relación que establece con Sam, hijo de Mandira, quien rápidamente aprende a quererlo, y ya que él permanecía muy solo, pues para él fue una gran compañía, entonces se la llevaban muy bien. Eh, en busca con el encuentro con el presidente de los Estados Unidos, que fue toda una aventura, él establece unas relaciones de tipo social y religioso, quien lo apoyaron y lo impulsaban a empezar con muchas ganas esta dura travesía en busca del presidente, después de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, y fue donde se desencadenó toda esta ira contra la gente musulmana que vivía en los Estados Unidos. Los temas de conversación, pues por su síndrome de Asperger, Khan era un hombre con un sinfín de conocimientos de toda clase. Sabía de medicina, sabía de tecnología, sabía de redes sociales, sabía de deportes, de cultura religiosa, la cual tenía la capacidad de hablar con gran propiedad de cualquier tema. Tenía una facilidad de aprendizaje increíble, lo que le permitía rápidamente ser aceptado en un medio social. Eh, los criterios de reconocimiento, él estableció una relación laboral con los clientes de estética y belleza en San Francisco, en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos. Era una persona joven de aproximadamente entre 28 y 35 años de edad. Era un joven amable, sincero y muy gracioso. Y como vendedor era muy sincero, tanto que criticaba él mismo sus productos, los productos de su propia empresa y de su propio hermano, comentando que la verdad esos productos no eran buenos como lo decía la etiqueta. Era una persona especialmente detallista con Mandira. Todo esto hizo que conquistar el corazón de ella, sin importar su enfermedad y por pertenecer a una cultura y religión muy opuesta. Además le gustaba recoger a Sam del colegio y llevarlo a las atracciones mecánicas donde pasaban una tarde espectacular. Criterios del rechazo social. Entonces, después del ataque por parte de grupos musulmanes a los Estados Unidos contra las Torres Gemelas en el 2001, que todos tenemos conocimiento, se generó una reacción en cadena por parte de los americanos a todas aquellas personas musulmanas que residían en los Estados Unidos, quemándoles sus negocios, golpeándolos, asesinándolos, como pasó con Sam, el niño hijo de Mandira, que fue vilmente asesinado por sus propios compañeros americanos de colegio.
donde él estudiaba después del ataque de la Torre Gemelas donde murió tanta gente. Después de estos ataques a Estados Unidos, los musulmanes residentes en este país no volvieron a colocarse sus vestimentas y atuendos propios de su cultura, ya que esto lo hacían blancos fáciles de ataques. Fueron excluidos de la sociedad de toda clase de funciones. Los que tenían trabajo fueron inmediatamente despedidos, nadie los contrataba. Los que tenían negocios nadie les compraba. En los salones de belleza era totalmente, nadie entraba. Em, lo que hizo, todo esto hizo que su economía decayera y quedaran muchas de estas personas prácticamente en la calle. Tuvieron que cerrar sus negocios porque nadie quería saber de ellos. Elementos, planteamiento del problema salud mental, acerca del de los elementos del problema. Tenemos que dentro del CIE-10 se encuentra en la clasificación de trastornos mentales y del comportamiento y trastornos del desarrollo psicológico. Eh, Todo esto asociado al autismo infantil, autismo atípico y síndrome de Asperger, conocido como SA. Dentro del DSM cuarto se encuentra en la clasificación de trastornos generalizados del desarrollo asociado a trastornos autísticos y trastornos de Asperger. Mm, los criterios DSM-4, tenemos un número de criterios, los cuales deseo mencionarles, que es la alteración cualitativa de la interacción social. Todo esto son incapacidades, ¿no? La alteración cualitativa de las interacciones sociales manifestadas por al menos dos de los siguientes aspectos: notable deterioro en múltiples comportamientos no verbales como contacto visual, expresiones faciales, eh, postura corporal y gestos que regulan la interacción social, incapacidad para desarrollar relaciones con pares apropiados para el nivel de desarrollo, la falta de búsqueda espontánea para compartir disfrutes, intereses o logros con otras personas, eh, falta de reciprocidad social o emocional. Tenemos también patrones restringidos, repetitivos y estereotipados de conductas, de intereses y actividades manifestadas por al menos uno de los siguientes: preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restringidos de intereses que son anormales por su intensidad o su contenido. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas rituales no funcionales, eh, manierismos motores estereotipados y repetitivos, preocupación persistente por parte de los sujetos. Las alteraciones producen deterioro clínicamente significativo del área social laboral y otras importantes áreas del funcionamiento. Eh, no hay retraso clínicamente significativo del lenguaje a la edad de 2 años. Ya se emplean palabras y a la edad de 3 años ya se emplean frases con intención comunicativa. Eh, También se puede observar que no hay un retraso clínicamente significativo en el desarrollo cognitivo o en el desarrollo de habilidades de autocuidado, acordes con la edad o de la conducta adaptativa, distinta de la interacción social ni de la curiosidad por el entorno durante la infancia. No se cumplen los criterios específicos de otros trastornos generalizados del desarrollo de la esquizofrenia. Tenemos algunos criterios también del CIE-10. Eh, no existe un retraso global del lenguaje hablado o receptivo del desarrollo cognitivo clínicamente significativo. El diagnóstico requiere que la edad de 2 años o antes que haya desarrollado la habilidad de decir palabras aisladas y los 3 años o antes de emplear frases con intención comunicativa. Las habilidades del autocuidado, el comportamiento adaptativo y la curiosidad por el entorno durante los 3 primeros años deben situarse a nivel consistente
con un desarrollo intelectual normal. Sin embargo, los logros motores pueden sufrir algún retraso y es frecuente la torpeza motora. Aunque no es característica necesaria para el diagnóstico, son frecuentes las habilidades especiales, aisladas a menudo en relación a preocupaciones anormales, aunque no se precisan para establecer el diagnóstico. También existen anomalías cualitativas en la interacción social. El individuo exhibe interés circunscrito o inusualmente intenso o muestra patrones restringidos respectivos y estereotipados de conductas. Interés y actividades, criterios análogos al autismo, sin embargo, es menos frecuente incluir aquí tanto los maniarismos motores como las preocupaciones por parte de objetos o elementos no funcionales de los materiales de juego. El trastorno no es atribuible a otras variedades de trastornos generalizados del desarrollo. Por ejemplo, esquizofrenia simple, trastorno esquizotípico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la personalidad anancástica o trastornos reactivos y de apego desinhibido de la infancia. Relaciones psicosociales, relación entre los sistemas sociales y los sistemas psíquicos. Podemos observar en la segunda parte de la película a raíz del atentado contra las Torres Gemelas por parte de los musulmanes, ¿no? Se genera una islamofobia en todo el país. Esto se conlleva a una sucesión de hechos dramáticos en el entorno más cercano al protagonista. Todo esto hace tomar la decisión de ir a buscar al presidente de los Estados Unidos de América para decirle mi nombre es Khan y no soy un terrorista. Eh, Consiste también en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo, que a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influye en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional, el protagonista de nuestra película Khan creció en un ambiente materno en donde su madre lo protegía y cuidaba de una manera adecuada, según su enfermedad, ¿no? Rodeado de amor, de amparo, bajo sus costumbres y religión, lo que le hacía más fácil su desenvolvimiento social. Se produce también un cambio abrupto una vez se muere su madre y se ve en la obligación de cambiar de país, en donde las costumbres y religiones son totalmente diferentes a las que él estaba acostumbrado y a donde él creció. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la relación entre los musulmanes y los americanos han siempre sido muy distantes y terminó de empeorarse después desde los ataques del 11 de septiembre desde el 2001 contra Estados Unidos. Em, Todo esto causó en Khan una crisis de tipo emocional, llevándolo a una depresión y lo forzó a crear estrategias para contrarrestar cada episodio de pánico debido a la persecución a la que se veía sometido cada uno de sus días. En el entorno en cual vivía cada día lo hicieron adaptarse a un medio y una sociedad desconocida y hostil, permitiéndole construir una familia y una vida pese a sus condiciones físicas, mentales, sociales y culturales. Bueno, amigos y compañeros y apreciado tutor televidentes, espero que esta película haya sido de su agrado. Es una película que se la recomendamos a todos, es súper, súper interesante y donde nos enseña que no debemos juzgar a las personas, ¿no? Porque no todos tienen la culpa de actos que otros cometemos. Entonces, este fue mi trabajo final. Agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado y quedamos atentos a cualquier sugerencia. Muy buenas noches para todos y muchas gracias.